Conferencia comenzará a grabarse. Pues sí, vamos a hablar del efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión, llamado así en referencia al poder de influencia que nuestra personal disposición de confianza o expectativas, fe, empatía y amor hacia los demás puede ejercer sobre ellos para motivarles en una dirección salvadora respecto a las bajas expectativas de su propio destino. Cuando creemos firmemente en las capacidades de alguien, esa fe puede actuar como un catalizador o como una palanca de potenciación de su rendimiento en diversas tareas. En el argot actual se trata, pues, de un fenómeno referente al poder de influencia que tienen las expectativas de una persona que podría llamarse influencer, sobre el futuro de otra, así como al poder de la empatía y del amor en las relaciones interpersonales. Como sinónimos de este efecto Pigmalión, podríamos decir, o como términos equivalentes, la profecía autocumplida, el efecto Rosenthal, el efecto placebo, el efecto sugestión, el efecto empoderamiento, y el lema sería el siguiente: cuando se quiere emplear este efecto Pigmalión en sentido positivo, el lema sería: ánimo, que tú puedes. Este sería el lema para transfundir a la otra persona a la que se quiere catalizar hacia la posibilidad de hacer algo que en lo que él tal vez no crea. Este es el lema: ánimo, que tú puedes. Bueno, como antónimos, es decir, lo contrario de este efecto, tenemos el efecto golem, que es cuando la persona adopta una postura de indiferencia, de pasotismo, de perversión, manipulación, desafección o desamparo hacia otra. Es decir, cuando esto lo vamos a ver un poco más adelante en mi exposición, cuando hablemos de las distintas áreas en las que se pone de manifiesto el efecto Pigmalión. Concretamente en el área familiar, ya lo voy a explicar bien. Aquí hay algunas personas que lo pueden corroborar. Depende de cómo se le trate en casa o de cómo le transmitan el poder de confianza o de fe para que estas personas reaccionen en un sentido positivo o negativo. O sea, todo depende de cómo se les trate y de cómo se les transmita la fe, la confianza y el estímulo. ¿Vale? Bien, ahora un poco de historia. En el libro 10 de la obra Las Metamorfosis del poeta romano Ovidio, se relata así el mito siguiente, el mito de Pigmalión. Pigmalión era un rey de Chipre que buscó durante muchísimo tiempo a la mujer con la que casarse, porque con anterioridad había visto cómo las propérides con las que se había relacionado se prostituían, y entonces decidió no casarse, alejarse de las mujeres e instalarse en el celibato. No obstante, Pigmalión, que a la vez que era rey era también escultor, buscaba la belleza de una mujer que debía ser perfecta. Frustrado en su búsqueda y desde su soltería, decidió dedicar su tiempo a la escultura para crear figuras preciosas de marfil con las que compensar su ausencia en la vida real. Una de estas esculturas era tan bella que Pigmalión se enamoró de la estatua que fue llamada más tarde, Galatea, con la que mantenía diálogos imaginarios a su antojo, así como monólogos en forma de preces para que su estatua querida cobrara vida. En esto, que pasó por allí Afrodita, la diosa del amor, y decidió intervenir para aliviar las penas de amor de Pigmalión. Así fue como, gracias a la intervención de Afrodita, Pigmalión soñó que Galatea cobraba vida. Y dicho y hecho, al despertar, Pigmalión se encontró con Afrodita, quien, conmovida por el deseo del rey, le dijo: mereces la felicidad, una felicidad que tú mismo has plasmado en esta esplendorosa estatua.
Y así fue como Galatea se convirtió en humana. Ovidio describe este evento más o menos así. Pigmalión se dirigió a la estatua y al tocarla le pareció que estaba caliente. El marfil se ablandaba y que, deponiendo su dureza, cedía a los dedos, como puede ceder pues, el brazo de una persona con carne. Cedía a la presión suave de los dedos, como la resina del monte Imeto se ablanda a los rayos del sol y se deja manejar con los dedos, tomando varias figuras y haciéndose más dócil y blanda con el manejo. Al verlo, Pigmalión se llenó de un gran gozo mezclado de temor, creyendo que se engañaba. Volvió a tocar la estatua otra vez y se cercioró de que era un cuerpo flexible y que las venas y todo lo demás, claro, daban sus pulsaciones y vibraciones al explorarlas con los dedos. Cuenta la leyenda que Pigmalión, gracias a su fe, pudo casarse con su obra de arte, con la cual se dice la leyenda, tuvo, según las referencias, 2 hijas. De modo que Pigmalión con la estatua tuvieron 2 hijas. La estatua reconvertida en humana. Bien, luego resulta que esto ha ido tomando cuerpo en el mundo de la psicología y de la sociología. Mira por dónde, hace ya unos años, en el año 1968, unos psicólogos, Rosenthal y Jacobson, llevaron a cabo un experimento en una escuela primaria de California. Comenzaron administrando un test de inteligencia a los estudiantes al inicio del año escolar. Luego, de manera aleatoria y sin basarse en los resultados reales del test, seleccionaron un grupo de estudiantes y les informaron a sus profesores que estos niños estaban destinados a mostrar un crecimiento académico excepcional ese año. Lo sorprendente fue que al final del año escolar, estos estudiantes efectivamente mostraron un aumento significativo en su rendimiento académico, a pesar de que su selección había sido totalmente aleatoria. Este es un experimento que hicieron estos psicólogos para corroborar efectivamente la fuerza de la fe, la fuerza de la confianza, la fuerza, en definitiva, de la convicción. Y bueno, pues lo lograron demostrar en estos experimentos con unas clases de enseñanza primaria, ¿no? Pero luego, mira por dónde, en la realidad tenemos unas cuantas áreas que en las que también se muestra este efecto Pigmalión, es decir, la profecía autocumplida. En el ámbito familiar, el mejor efecto Pigmalión en la educación de los padres a los hijos es la siembra de la creencia suya en la capacidad y buen futuro de los hijos, lo que se equipara en términos de psicología analítica al guión de vida positivo que postulaba Eric Berne con su análisis transaccional. En cambio, la siembra de dudas o afirmaciones categóricas negativas arruina las expectativas de futuro de los hijos. Estamos viendo cómo las demostraciones positivas de fe y de confianza en el futuro de los hijos generan en ellos un espíritu de combatividad y de esfuerzo y de equilibrio mucho mayor que si les estuvieran recibiendo falsas expectativas o falsos, digamos así, anuncios en el sentido contrario, ¿no? Pues eso, la siembra de dudas o de afirmaciones categóricas negativas arruina las expectativas de futuro de los hijos. Pero bueno, también esto no solamente ocurre en el ámbito familiar, sino también en el área pedagógica, ¿no? O sea, los profesores también tienen mucho que decir a este respecto. El efecto de valoración positiva del profesor sobre las expectativas del alumno mejoran el rendimiento de éste para corresponder y agradecer el gesto de confianza del profesor a priori, de su real capacidad, tal como lo demuestra el experimento de Rosenthal y Jacobson, al señalar aleatoriamente a unos alumnos, pronosticando su crecimiento notable en el curso académico y acertar posteriormente. Es decir, a veces hacer un acto de este tipo de sembrar confianza en los alumnos redunda en que los alumnos se muestren muy, muy
bien reconocidos y que actúen en esa misma línea, ¿no? También en el ámbito profesional, ya que un empresario puede motivar a su empleado sembrando la confianza y mejorando la autoestima de sus trabajadores. Y lo contrario, cuando el empresario es un merluzo, ¿sí?, y se dedica a quitar la moral de los empleados y a decirles sois unas ruinas, sois unos desgraciados, no valéis para nada, etcétera, ¿no? Es decir, que también en el área laboral se muestra la utilidad de este efecto Pigmalión o de la promesa cumplida, autocumplida, cuando uno mismo es el que se dice venga, que yo puedo hacerlo, que puedo conseguirlo y lo voy a conseguir. Esa sería un poco la promesa autocumplida, la profecía autocumplida. Bueno, y ¿por qué no decirlo? Pues también en el ámbito nuestro, clínico-terapéutico, es muy importante el que los clínicos, los profesionales, sepamos transfundir al paciente sensaciones positivas respecto a su valía, a su capacidad, y se obtiene, en ese sentido tengo que decir que se obtiene mucho mejor resultado del paciente en cuanto a su colaboración, motivación y rendimiento mediante la transmisión, depositación y siembra de la confianza y la fe en sí mismo en forma de valoraciones positivas sobre sus capacidades para remontar desde su abismo y lograr su rehabilitación. Entonces, yo quiero que sepáis que yo empleo este efecto terapéutico habitualmente, que yo muestro mi confianza en las personas que veo y creo que las personas lo saben valorar y saben corresponder con ello, ¿no? Si yo muestro confianza en alguien al que acabo de ver y no le conozco de nada, pero le estoy escuchando, le estoy, digamos, oyendo en cuanto a el repaso de su biografía, yo ya puedo tener algún tipo de orientación sobre su capacidad. Y esto me sirve de positivo para ello, ¿no? Hay que, por lo tanto, es una de las conclusiones, fijarse más en los aspectos positivos de los pacientes y de los alumnos y de los hijos que en los negativos, evitando las amenazas y los pronósticos catastrofistas, ¿no? Porque los pronósticos catastrofistas ya sabemos a dónde conducen, ¿no? Se hacen desgraciados a muchos hijos simplemente por decirles eres un inútil y no vales para nada. Yo sé que los padres no dicen esto para hundir a sus hijos, sino a veces pues para intentar hacerles reaccionar. Pero fijaos en los efectos tan verdaderamente penosos y negativos que tienen el que los padres utilicen tan alegremente este tipo de calificativos o este tipo de argumentos para dar a conocer la poca confianza que ellos tienen en la capacidad de reacción y de superación de los hijos, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora un poco, ya lo he dicho en general, pero bueno, podemos profundizar un poquito, ¿no? En cuanto a los efectos de este tipo de mecanismo. El origen del efecto Pigmalión y su narrativa nos habla del poder del amor como motivación, así como también del poder de nuestras creencias y expectativas que pueden materializarse y transformar nuestras acciones y la realidad. En este contexto, el efecto Pigmalión se convierte en una metáfora perfecta o en un guión de vida que nos muestra cómo nuestras expectativas pueden influir y hasta determinar, para bien generalmente, pero también para mal, en el comportamiento y en el rendimiento de los demás y aún del propio, como he dicho hace un momento. De lo que nosotros nos digamos a nosotros mismos, eso puede ser un efecto Pigmalión positivo para nosotros. Es decir, yo esto lo puedo hacer y lo voy a hacer, lo voy a conseguir, ¿no? Esto es algo que muchas veces han hecho personas que han llegado muy lejos en la vida y que han partido de este lema. Yo esto lo voy a conseguir. Voy a ser tal, o voy a hacer cual. Y lo hacen. Porque son personas con coherencia mental y con tesón para conseguirlo. Bueno, pues entonces, como efectos del efecto Pigmalión, podemos hablar de la estimulación positiva y del refuerzo. En términos psicológicos, lo que una persona, un profesional, hace con un paciente o un profesor con su alumno es reforzarles positivamente, estimularles positivamente y reforzarles para que aumente su confianza y en función de ello aumente también su autoestima
y la adquisición de habilidades sociales correspondientes, ¿no? Pero también decíamos que puede ocurrir el efecto inverso, el que llamábamos el efecto golem, cuando se produce una declaración de inutilidad y de evaluación de la autoestima y rendimientos de la persona influida, sea hijo, alumno, trabajador o pareja. A veces esto también ocurre al nivel de la pareja, ¿no? Y concretamente en algún aspecto de la intimidad, ¿no? Cuando una persona fracasa en algún momento, imaginaos, están en un acto íntimo, y entonces pues el varón, pues bueno, pues tiene un fracaso, ¿eh? Imaginaos que la pareja pues puede tener sobre él efectos deleterios que le digan, no, eres un inútil, no vales para nada, ni para esto, ¿no? Entonces esta persona se puede hundir en la miseria. Lo que os he dicho para la mujer y el hombre podría decirse también para el hombre y la mujer, ¿eh? Evidentemente. Si una mujer no llega a sus expectativas de finalización del acto íntimo, pues esto también el hombre lo puede emplear de una manera positiva, decir, no, mujer, no te preocupes, no pasa nada, esto puede pasar a cualquiera, etcétera, etcétera, pero tú eres una persona muy bien dotada y esto lo puedes arreglar perfectamente. ¿Qué creéis que pasará? Que lo superará, ¿no es así? Mientras que de la otra manera, pues el hombre, si es que es el hombre el acusado de ser un inútil o no vale para nada, pues se encogerá cada vez más y efectivamente tendrá lo que llamamos una expectativa de fracaso, ¿eh? Que le va a generar a su vez una especie de fobia al acto en cuestión. ¿Me entendéis, no? Se produce una fobia, un rechazo a ese acto y, en consecuencia, siempre que se va a acercar ese acto, esa persona puede fallar estrepitosamente. Y esto enlaza con la negatividad previa del influido y remata la maldición con la agravación de sus complejos y con la promesa o profecía autocumplida, convirtiendo al pupilo como en el golem judío, en un muñeco de plastilina o de cera sometido al poder jerárquico. Eres un inútil y nunca vas a ser nada. Esta es la manifestación, la expresión, o eres y vas a ser igualito que tu padre. Algunas veces dicen algunas madres, vas a ser igualito que tu padre. Y efectivamente, se cumple la profecía. No sé qué tienen a veces las profecías que se cumplen. Por eso digo, mucho ojo con las profecías que luego se cumplen, ¿no? Se dice, es más, es curioso esto porque se dicen a veces las profecías para alejar a la persona de ese camino. Pero resulta que ese camino, de una manera fatídica, es el que va eligiendo, como si fuera un imán que le está atrayendo. Y todo es porque ese efecto de vaticinio negativo, pues tiene un efecto también devastador en su moral y mira por dónde, pues se deja llevar por el camino más cómodo y más fácil, y llega el momento en el que efectivamente viene a ser igualito, igualito, igualito que su padre. Bueno, bien, pues ya llega nuestro turno, el turno del efecto Pigmalión en las adicciones. Bueno, en la preadicción se muestra el efecto Pigmalión cuando va fraguando la transición hacia la adicción a través de la devaluación constante y advertencias catastrofistas de padres, allegados, vecinos y profesores sobre el futuro del consumidor, sin concederle el más mínimo crédito ni capacidad sobre su posibilidad de insight y de resistencia o cambio oportuno de rumbo. Es decir, si el terapeuta va y le dice, no, por este camino que tienes, vas derecho a la perdición. Bueno, pues profecía autocumplida. El chico en cuestión llega a la perdición. Bien, llegamos a la adicción. En la adicción se muestra consumado el efecto negativo de la mediación negativa del entorno familiar y social. Has echado a perder tu vida, dicen a veces los familiares. Has echado a perder tu vida, como si realmente ya no hubiera más remedio. Como si una adicción, por lo tanto, no tuviera más remedio que hacerse el harakiri porque no va a tener ninguna solución, ¿no? Estás perdido, vas a acabar muy mal. Y ya lo creo, va a acabar muy mal. Por este fenómeno, por este efecto Pigmalión de la profecía autocumplida. El mensaje
de su derecho como adicto a una rehabilitación merecería que le proporcionara, en lugar de la cadena perpetua que se le anuncia, en el guión maldito de sus allegados, la esperanza en un futuro de merecido esfuerzo, de merecido mérito y de merecida felicidad. Bien, ya pues finalmente en la rehabilitación pues se produce el vuelco definitivo en cuanto al poder de los vaticinios tremendistas y negativos de los corifeos de turno. Punta de cabeza, líder de coristas en el teatro griego clásico, dando paso al efecto Pigmalión positivo representado por las intervenciones terapéuticas del equipo y familiares instruidos al efecto, ¿no? Incluyendo naturalmente adictos rehabilitados o en vías de rehabilitación. Ya, vuestra intervención puede ser en estos casos decisiva, porque de la misma manera que a una persona le podéis decir, oye, mira, llevas muy mal camino, vas a terminar muy mal. Yo he oído algunas veces quejas de algún paciente que me ha dicho, bueno, pues es que me han hecho una acogida que me han espantado. Me han espantado. Y se han marchado. Han empezado a decir que, bueno, que claro, que esto había que llevarlo de una manera rigurosa, porque si no, porque claro, porque iba a terminar muy mal, porque por aquí, porque total, se los ha puesto de corbata, y entonces ha dicho, no, mira, yo no voy a un sitio en el que me estén atemorizando como si hubiera infierno y me dijeran, bueno, es que vas a ir al infierno, derecho de patitas, ¿no? ¿Os dais cuenta de esto, no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando se enfrenta uno con una persona que está en ese trance? Pues transmitirle positividad, ¿o no? Transmitirle confianza, transmitirle buenos deseos de superación, o mejor dicho, confianza en que va a superarlo, porque es así como él va a recibir ese impulso positivo hacia adelante. A este respecto pueden distinguirse dos fases. La primera de abstinencia y duelo, en la que el efecto Pigmalión debe luchar contra la rémora de la culpa que el adicto recién iniciado en la rehabilitación arrastra de atrás. Y la segunda, de desarrollo y plenitud, que se convierte en el escenario glorioso del efecto Pigmalión positivo. Concluyendo con el dominio sobre el objeto de adicción como dueño del sujeto, por un lado, y devolviendo el dominio a sus primigenios propietarios, los progenitores, cuidadores, pareja, si son dignos de ese retorno, pero ahora de forma relativa y madura, ya que prevalece por encima de todo el camino del sujeto hacia su independencia a través de su rehabilitación. Bueno, y hasta aquí mi intervención. Esto de aquí es Javier. Javier. Bueno, pues, como os digo, esta es mi introducción a la terapia de hoy. Esta es la teoría del efecto Pigmalión y ahora lo que sí espero es que esta teoría se cubra de carne con vuestras intervenciones, ¿no? Porque para mí lo que aportáis vosotros es lo más importante. Yo la teoría ya me la conozco desde hace años. Os la he traído aquí fresca para que la conozcáis. Por si alguno de vosotros puede, de alguna manera, verse beneficiado por el conocimiento de este efecto. Este efecto que puede aplicarse pues para los recién llegados al centro, que están ahí esperando el turno de su acogida, su acogimiento, y que algunas veces pues están esperando palabras amables, no tremendistas. Porque ya os digo que en alguna ocasión, a mí personalmente se me ha quejado alguien que, bueno, pues que se asustó y salió de estampida, porque los demiurgos, los demiurgos del acogimiento, pues le estaban, claro, poniendo la cabeza como un bombo, Decían que sí, claro, que sí, esto era muy serio y había que hacerlo, porque si no, pues mira, enseguida vas a recaer una vez y otra vez y no vas a lograr nada. Total, que claro, bueno, he venido yo aquí para que me asusten como a los niños con el coco. Y se marchó, del que estoy hablando, se marchó y no ha vuelto. No ha vuelto. Por eso digo que es bueno que conozcáis este tipo de efecto, este tipo de fenómeno, porque es patente. Hemos aprovechado un mito un hecho de la mitología griega, que es el caso este de Pigmalión y su estatua,
que fue la fe de Pigmalión, de que su estatua cobrara vida, la que le hizo que generar vida en la estatua a través de la intervención de Afrodita, la diosa del amor. Afrodita se conmovió del amor que vio en Pigmalión hacia su estatua tan perfecta y tan bella, que, bueno, pues que tuvo a bien el decirle, pues mira, tu fe te ha salvado, ahí tienes, vete a buscarla, vete a palparla, vete a tocarla, que ya verás como ya es una mujer. Y así fue como al final tendrían 2 hijas. Se casó con la estatua viviente y tuvieron 2 hijas. Así, bueno, lo que ya no sé es qué hicieron esas 2 hijas. Me gustaría poder completar el relato de la historia, pero seguramente que fue bueno, porque de unos padres que han trabajado tan bien el destino, pues esto es ni más ni menos que el tratado de hacer bien un destino, de hacer lo mejor posible un destino a partir de la fe de alguien que conoce el efecto Pigmalión, o sea, el efecto que puede tener, o positivo o negativo, su transmisión de pensamientos o de ideas al nuevo inquilino de la casa. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Mira a ver.